ustedes saben, los primeros cristianos hacían muchas vigilias, ¿no? Sobre todo del sábado al domingo, ¿no? O mejor dicho, el domingo, porque por ahí no lo sabían, nosotros somos más de mentalidad griega, pero para los semitas y muchos pueblos de Oriente, el día comienza con la noche. O sea, por ejemplo, ayer cuando cayó la tarde, empezó el domingo. Cuando uno dice el domingo empieza a las 12 de la noche, es una mera convención de reloj para ponernos de acuerdo. Pero hay toda una mística de la cultura semita, que la realidad, el transcurrir, va de la noche a la luz, no va de la luz a la noche. Como ese otro poeta, brillante por cierto, pero quiero comparar los horizontes de la vida, las culturas, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, que significa que la plenitud, o volver a los 18, ¿no? Significa que el momento pleno del día de la vida humana es al mediodía o en el momento de plenitud física, de gimnasia, de habilidad, de capacidad, de fuerza, como en las Olimpiadas griegas, ¿no? Y después viene el decaimiento. En general, salvo que uno asimile la espiritualidad cristiana, profundamente vive así, ¿no? Si las cosas ascienden a su plenitud y luego decaen, viene la decrepitud, ¿no? Para los semitas no, para los semitas el transcurrir de las manos de Dios, las cosas van de la oscuridad a la luz, como el primer día de la semana del Génesis, ¿no? Lo primero que dijo Dios es, hágase la luz. De la oscuridad a la luz. Y por eso el sentido de rezar haciendo una vigilia, ¿no? Comenzar la comunidad orando. Cuando comienza la noche, estaban en vigilia toda la noche hasta que despuntaba el sol. También por eso después los primeros templos cristianos, ya en el siglo IV, porque antes los cristianos no tenían templos, en las casas, ¿no? Pero los primeros templos también se hacían, el ábside estaba hacia el sol, ¿no? Hacia el despuntar el sol, que era un signo cósmico de Cristo, porque el peregrinar de la vida va hacia la luz plena, hacia la manifestación, hacia la patencia de lo que ahora está escondido. Algún día todo revelará lo que ahora está escondido. Ese es el día de la venida, el día del sol que amanece, es una figura cósmica de Cristo que amanece, que se manifiesta. Y nosotros decimos que esperamos su venida como una nota más importante de la espiritualidad cristiana. Esperamos la plena manifestación. Lo que ahora está pasando de modo oculto, a los ojos de la fe, a veces visible en medio de esa oscuridad, será un día patente. Y ese es el día de la luz. Ese es el final, el escatón. Escatón es una palabra griega que significa lo último, el fin. ¿Cuál es el fin? Todo atravesado por su luz. La creación entera luminosa, en la gloria de Dios, en la gloria de Cristo. Hacia ahí vamos, hacia ahí peregrinamos. Esto es lo que estaba en la mística de las vigilias, ¿no? De orar toda la noche, hasta que despunta el día. San Pablo en una carta, por ejemplo, es una expresión que es poner en palabra es la acción de la vigilia, ¿no? Dice, la noche está avanzando, ya despunta el día, dice San Pablo. No me acuerdo si es los Gálatas, ¿no? La noche está avanzando, ya despunta el día. Pero lo decía para la historia, porque la práctica de la vigilia permitía vivir
el transcurrir del día, de los años, de la historia de los pueblos, la historia de cada uno, en esa espiritualidad. La noche va avanzando y no dice se viene el caos. Eso sería el que no tiene esperanza. El que tiene esperanza es que la noche va avanzando, ya despunta el día, porque la práctica de la vigilia permitía eso, que aunque cuanto más avanza la oscuridad, más cerca está el día. Y esa es una espiritualidad fundamental. Las comunidades cristianas que supieron brindar en su cultura la fuerza de la esperanza, del vigor, en su tiempo, en su cultura, su trabajo, su dedicación, precisamente para abrir paso y que se abra el futuro de la vida de los pueblos, tuvieron esta dimensión de la esperanza. No estaban decaídos, no estaban deprimidos, no los captó la angustia, atravesaron la angustia. Angustia viene de angosto. A veces el camino se hace angosto y produce angustia, como la noche, que cuando avanza, avanza la noche. Pero el que practica la vigilia sabe que cuanto más avanzada está la noche, más cerca está el día. Por eso, incluso la parábola de hoy de Jesús dice, no saben cuándo llegará el momento, y fíjense cómo enumera 4 momentos de la noche, no con el reloj, que es mucho más tardío, medir el tiempo con minutos, segundos y horas, ¿no? Dice, no saben cuándo, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Son las 4 medidas cada 3 horas, de la tarde a la medianoche, de la medianoche, o nosotros diríamos a las 3 de la mañana, dice cuando canta el gallo, y del canto del gallo al despuntar el sol. Distintos momentos de la noche en que puede despuntar el día. Y lo que nos dice Jesús con la parábola es que como que no sabemos el día y la hora, lo cristiano, lo animado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jesús, ¿en qué consiste? Consiste en que puede llegar en cualquier momento. ¿Qué es lo importante? Que yo no esté dormido. El que cree que solamente viene Jesús a la mañana, que no está viniendo durante la noche, ¿no? Entonces se queda dormido. Por eso dice, estén despiertos, como en una vigilia, que uno tiene sueño, obviamente a veces se duerme un rato y después sigue en vigilia. No sé quién ha hecho alguna vez una vigilia de toda la noche, a veces de retiros, comunidades, en las que hacen esas prácticas en los momentos de retiro, de convivencia. Y claro, uno le agarra sueño, se dormita, pero vuelve a la oración porque la comunidad está animando la oración. Nosotros recortamos ya la vigilia, no tenemos este ejercicio, ¿no? Nuestra vigilia pascual la hacemos a las 9 de la noche y a las 11 terminamos, ¿no? Porque ya perdimos ese ejercicio espiritual. Por eso nos falta también, entre otros motivos, ¿no?, la esperanza cristiana, la actitud de vigilia en medio de la noche, ¿no? Y por eso Jesús pone la otra imagen. Es como un dueño de casa que se fue de viaje y encargó a cada uno su tarea. Y ojalá que cuando vuelva estemos trabajando cada uno en la tarea que nos dio. O sea, lo contrario de estar dormido, ¿qué significa en las parábolas de la Biblia? Estar trabajando. ¿Haciendo qué? No el trabajo esclavo, no el activismo. Trabajando en el reino, porque Dios ha dado a cada uno su tarea. Si estás en la misión que Dios te dio, estás trabajando en el reino de Dios. Lo contrario de estar dormido, de no hacer nada, de no trabajar en el reino, es discernir qué dones te ha dado, qué tarea te ha encomendado Dios y estar trabajando en ella. Cuando uno no está haciendo, trabajando, poniendo al servicio, con los dones que Dios te dio, la tarea que te encomendó, entonces uno o se duerme, o se ocupa de otra cosa, o critica al vecino,
O empiezan los vicios, la insensibilidad para la injusticia, el chisme, la falta de verdad, la falta de autenticidad, la falta de paz, ¿no? La paz la retomamos cuando trabajamos al servicio de los demás, en el reino de Jesús, con los dones que Dios te dio. No hay otro modo de alcanzar la paz, poniendo manos al trabajo del reino de Dios. No hay otra manera. Por eso es muy importante también que cuando el Adviento lo celebramos, tenemos que no estamos esperando que un día se manifieste como si fuera en el 2000 no sé cuánto o en el 5000 no sé cuánto, como si estuviera separado esquizofrénicamente la venida plena que esperamos de la venida de hoy, o de este año, o de este tiempo. Está viniendo. No es que vendrá de golpe y no tiene nada que ver su venida con el tiempo que vivimos. Justamente la esperanza es lo que nos conecta, el venir cotidiano, anticipo de esa venida plena. La esperanza conecta el hoy con el futuro pleno y el futuro pleno con el hoy. No disociando. No que me encuentro con Dios después de muerto, ahí llegaremos a la gloria, después de un juicio misericordioso. Y entonces parece que estuviéramos separados. La gloria que esperamos más allá de la muerte, del transcurrir del día o de la vida. Ahí la vida pierde todo sentido. Y yo espero a Dios nada más que para después de muerto, me estoy perdiendo y no tengo conciencia justamente de encomendarnos Dios el trabajo en su viña, el cuidar la casa del Señor, la viña del Señor, su creación, el sentido de la vida cotidiana, del trabajo, de la justicia, de la paz. Justamente la esperanza conecta una cosa, como fue la parábola del domingo pasado, ¿no? ¿Cuándo, Señor, te vimos hambriento y te dimos de comer? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. Entonces, quiere decir que Jesús está viniendo, saliéndote al encuentro con el más pequeño de sus hermanos. Ahí está Jesús. La esperanza da esos ojos de la fe, que conecta este encuentro de hoy, esta interpelación de las situaciones de la vida del hermano, en la que Dios mismo me está interpelando porque está Jesús presente en aquel que debemos socorrer. Y entonces lo que esperamos como plena manifestación es de todas esas acciones de amor, con la esperanza que sostiene el amor, que se manifiesten plenamente, porque claramente hoy eso o no se ve y lo que es peor, no se valora, se desprecia. La falta de mirada de una cultura que ya ha perdido el sentido de la fraternidad, de la solidaridad, de la justicia. Se banaliza la justicia, se la desprecia, la justicia social se la considera algo endemoniado o algo parecido. Ya está todo tan tergiversado que perdemos lo obvio. ¿Por qué? Porque perdimos la esperanza auténtica antes, que es la que te da la mirada de la medida con que lo hiciste con el más pequeño o no lo hiciste conmigo. Entonces el Adviento es el tiempo en que podemos dejar que Dios nos devuelva, nos plenifique, nos ensanche la medida de nuestra esperanza. Porque a la medida de lo que espero, vivo. Si voy de camino, cada uno en su pueblo, hacia la Jerusalén celestial, vivimos cada día y cada año como hermanos, miembros de la Jerusalén celestial, como peregrinos de la misma patria. Y si no, el vacío de sentido. Y aunque venga misa, rito vacío, ritualidad, ritualismo, no celebración. Entonces necesitamos siempre el don de la esperanza. El tiempo de Adviento es
esas 4 semanas al año, por eso hay que pedir vivirlas con intensidad, porque es subrayar la mística para todo el año. Una vez al año tenemos Adviento, ¿no? Como una vez al año tenemos Cuaresma o Pascua como tiempo, ¿no? Es como cuando en la misa rezamos finalmente, vieron que decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Si mi espiritualidad del año vivo con intensidad, la Cuaresma es que sé lo que es anunciar tu muerte. Si vivo con intensidad la Pascua y Pentecostés, es que sé lo que es proclamar su resurrección. Pero si no vivo el Adviento, si no me alimenta el espíritu del Adviento, mi modo de caminar durante el año, el ven Señor Jesús se perdió. Y no hay orientación, porque no hay esperanza, no hay sentido y no hay fuerza, porque la fuerza la da la alegría de la casa hacia la que peregrinamos. Así que dejemos que Dios nos inunde de su esperanza, que nos ensanche el corazón, que nos fortalezca el espíritu, que nos devuelva la mirada viva de la esperanza y que la podamos contagiar, comunicar en el trabajo de cada día.